Cuando hablamos de sabiduría, desde una perspectiva hebrea, estamos hablando de la palabra Jomá. ¿Qué es Jomá? Jomá, así mismo como suena, Jomá es sabiduría. Hablamos ahorita de conocer o conocimiento, que es la palabra yada, porque para un griego la palabra conocer tiene que ver con saber. Pero para un hebreo, la palabra conocer tiene que ver con intimidad. O sea, hay una diferencia entre la mentalidad griega y la mentalidad hebrea. Porque si yo digo conocer desde una perspectiva griega, estoy hablando de saber de alguien. Pero cuando hablo de conocer desde una perspectiva hebrea, estoy hablando de tener intimidad profunda con esa persona. Entonces, cuando usted me dice que usted conoce a Dios desde una perspectiva griega, usted tiene información acerca de Dios. Pero cuando usted me dice que usted conoce a Dios desde una perspectiva hebrea, usted tiene intimidad con Dios. Entonces, el problema de nosotros es que buscamos a Dios con una mentalidad greco-romana. Y al buscar a Dios con una mentalidad greco-romana, entonces eso ha traído tantas dificultades en nuestras congregaciones y tantos problemas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de conocer a Dios, estamos haciendo referencia a este término, epinosis, saber que Dios existe. Pero cuando hablamos de Yadá, estamos hablando de tener una intimidad profunda con Dios. Entonces, cuando hablamos de Jomá, estamos hablando de sabiduría. Ahora, ¿qué es sabiduría? Sabiduría en el contexto hebreo implica tener o conocer o saber de los secretos del cielo. Eso es Jomá, una persona que conozca los secretos del cielo. Por eso es que a los sabios que conocen mucho de Torah se le llaman Jajam. Jajam, una persona sabia, porque conoce los secretos del cielo. Y una persona sabia es una persona que sabe tomar decisiones. Y cuando una persona es sabia, que se convierte en un Jajam, y en plural, la palabra Jajam es Jajamín, que significa sabios. Si usted analiza a profundidad el término Jomá, este término es mucho más profundo de lo que nosotros imaginamos. Por eso es que la Biblia dice, los ojos del sabio están en la cara, mas el necio anda en tinieblas. El Talmud responde, ¿y es que el necio no tiene ojos en la cara? No, responde, el necio tiene ojos en la cara, pero el sabio antes de tomar una decisión hace mucho tiempo que ya tiene el resultado. O sea, es diferente un sabio conforme al contexto filosófico que conforme al concepto rabínico. Jomá, los ojos del sabio están en la cara, más el necio anda en tiniebla. Entonces, los ojos del necio, ¿dónde están? En los pies. No, lo que pasa es que el sabio, antes de tomar una decisión, hace mucho que ya tiene los resultados. A eso llama sabiduría el hebreo. Una persona que antes de tomar una decisión ha calculado la vida de manera dimensional y bidimensional. O sea, de manera vertical horizontal. Eso es sabiduría para el contexto hebreo. Otro término que se utiliza es el término dat. Dat es ciencia. Para nosotros, los occidentales, es el siguiente. Una persona se para a predicar y tiene buen nivel de interpretación, ya para nosotros esa persona tiene ciencia. Y nosotros decimos, wow, pero ¿qué ciencia tiene esa persona? Pero esa persona está muy lejos de lo que es ciencia. Ciencia. Esa persona puede tener el don de sabiduría o puede haber desarrollado el don de sabiduría, no el don de ciencia. El don de ciencia no lo tiene todo el mundo. El don de ciencia no lo tiene todo el mundo.
Ahora, ¿cómo podemos identificar a una persona que tiene el don de ciencia, sabiduría? El don de sabiduría usted lo puede cultivar, desarrollar, ¿verdad? O sea, está ahí, pero si usted no lo desarrolla estudiando, ese don no se va a desarrollar. El problema es que hay muchas personas que están hablando del don de sabiduría y todavía no se han preparado. O sea, si usted sabe que usted tiene el don de sabiduría, trate de que ese don usted lo afine y de que usted pueda cultivar ese don, el don de sabiduría. Jomá. Jomá es sabiduría desde desde un contexto hebreo. ¿Y quién desarrolla ese don? Las personas que estudian mucho la Biblia. Por eso es que usted va a ver que es difícil un rabino que no tenga el don de sabiduría. Pero probablemente ese rabino no tenga el don de ciencia, pero sí tenga el don de sabiduría. Ahora usted me va a preguntar, ¿por qué tiene el don de sabiduría? Porque ese señor estudió tanto que llegó un momento donde activó algo que estaba dentro de él y eso se ejercitó y ahora lo puede emplear. Entonces esa persona se convirtió en un jajam. Un jajam es una persona sabia. Pero ¿qué hizo esa persona? Esa persona estudió Torah, duró muchísimo tiempo estudiando. Entonces ahora esa persona puede decir que tiene el don de ¿qué? De sabiduría. El don de ciencia, que es un don que te hace conocer, ver más allá de lo que tú puedes ver a simple vista. Es un don que se manifiesta en los seres que buscan a profundidad esa conexión con el cielo. Por eso es que usted analiza la palabra ciencia desde el contexto hebreo, tiene una peculiaridad y la primera raíz es la palabra dat o la dalet. La dalet representa una puerta y la próxima raíz es una taf que representa una cruz. O sea, es como quien dice, alguien que estuvo dispuesto a entrar por la puerta, que es Yeshua, e ir a la cruz. Entonces, porque tuvo la osadía o tuvo la decisión de entrar por la puerta e ir directamente a la cruz, entonces esa persona fue capaz de pagar el precio. Entró por la puerta y estuvo dispuesto a morir. Por eso recibió el dad. El dad, que es el don de ciencia. El don de ciencia. Ahora bien, en la antigüedad, estos dones que nosotros recibimos ahora no eran dones. En la antigüedad esto estaba de manera natural en Adán. Adán, cuando Dios creó, le puso cosas extraordinarias. Lo primero que Dios puso en Adán fue Jomá. Jomá es sabiduría. También puso en Adán Dad, que es ciencia. Puso en Adán Bin, que es discernimiento. Puso en Adán Gesed, que es misericordia o gracia. Puso en Adán también Geburá, que es poder. Puso en Adán también algo que se llama Nesaj, que es victoria. O sea, el espíritu de derrota que ahora sienten los evangélicos, el espíritu de derrota que ahora sienten los evangélicos, no, eso no fue lo que Dios puso en Adán. En Adán Dios puso algo que se llama Nesaj, que es victoria. Victoria sobre la muerte, victoria sobre todas las adversidades, victoria sobre todas las cosas. Ahora, cuando el hombre pecó, todo eso se convirtió en lo contrario. El espíritu o el espíritu de Jomá, que es sabiduría, entonces ahora se convirtió en lo contrario. Ahora el hombre que era sabio, ahora se convirtió en bruto. Ahora el hombre que tenía revelación, que tenía ciencia, entonces esos portales se cerraron en Adán. Ahora en Adán, que tenía bin, discernimiento de fábrica, entonces esto también se cerró en Adán. Entonces Adán se convirtió en un ser bruto. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Pero todo eso está dentro de nosotros. Lo que pasa es que está durmiendo en nosotros. Quiero escuchar los comentarios de ustedes, por favor. Ministro, Dígame. usted sabe que la corriente filosófica nuestra es muy orientada a la corriente griega. Por eso para nosotros es mucho más difícil
entender, digamos, las profundidades bíblicas. Por eso es mucho más difícil uno entender dónde fue escrito el texto, para quién y por quién. Porque nosotros tenemos una mentalidad influenciada por los griegos. Así es. Gracias. ¿Quién me habla? ¿Quién? Juan. Juan de Dios, sí, ministro. Juan de Dios. Perfecto, entonces, perfecto. ¿Algún otro comentario, por favor? Aquí, profesor. Dígame. No sé si voy a diferir con lo que puso mi compañero. Yo no digo griego porque recuerden que nosotros somos orientales y la teología nuestra, por ejemplo, en el caso de nosotros los dominicanos, es una teología oriental que está permeada por esa teología europea. Y por eso posiblemente se nos hace difícil una comprensión de la cultura hebrea, de los textos sagrados, hasta posiblemente de la cultura griega, porque es interesante todo lo que usted está exponiendo aquí. Uno manejaba ciertas informaciones sobre eso, pero ahora con estas informaciones que usted ha brindado, obviamente se le como que despierta esa información, ese conocimiento que uno tenía, o se le abre más el campo y el deseo de seguir informándose. Pero sigo reiterando, nuestra teología es una teología oriental. Obviamente, como somos orientales, estamos en el hemisferio oriental, está permeada por la teología europea y hay que ver cómo entienden los europeos y obviamente Latinoamérica y América la teología, si está permeada por la cultura hebraica y ciertos aspectos griegos. Es todo. Sí, Me da la oportunidad, hermano. sí, ¿quién me habla? Santa. Sí, claro, claro, Santa, díganos. Fíjate, reforzando lo que el hermano termina de decir, nuestras iglesias latinoamericanas, yo diría que todas, están muy inmersas con una teología pero muy influenciada por la conquista americana, española. Porque si nos ponemos a estudiar historia bien, sabemos que todos esos movimientos religiosos que surgieron a partir del 1500, con la reforma luterana, desde Inglaterra y España van a venir hacia toda América una evangelización conforme al propósito de los gobiernos que iban surgiendo. ¿Estás entendiendo? Entonces, es a partir de esos tiempos que van surgiendo testigos de Jehová, bautistas, menonistas, cierta cantidad de religiones que van enseñando a los feligreses que no se puede estudiar porque Cristo viene y para qué tú vas a estudiar. Te basta con que tú tengas lo que tienes que la Biblia dice, basta cada día su propio afán y por ahí por allá. Yo conocí el Evangelio, vuelvo y le digo, hace muchos años, porque yo tengo 54 años, yo tenía apenas 12, o menos. Y sé que en muchas iglesias empobrecidas, los miembros no crecían porque se les decía que para qué van a estudiar, que la doctrina esta, la filosofía en la universidad, te desviaban de la verdad de Dios. Y fueron muchas las madres que yo escuchaba con ese tema, que no podían estudiar. Todavía aquí donde yo vivo hoy en día, una señora muy cristiana, ella, le respeto su cristianismo, pero ella me decía, ¿a qué tú vas, Santa, para la universidad? Cristo viene pronto, no estudie. Y en fin, que como ella y como muchas estas que yo he conocido en muchas iglesias llenas de pobreza, con gente muy inteligente, están atrás en una inmunda, como dicen, en la ignorancia total. ¿Por qué? Porque la gente cree con que yo tengo la unción, porque yo leí, el Espíritu Santo me bautizó, yo salto y brinco y tengo el poder de Dios. ¿Para qué estudiar? Sí, pero cabe resaltar que de una manera u otra, no solamente la teología, sino la mayoría de las profesiones en cuanto a términos están muy influenciadas en cuanto a conceptos griegos. Por ejemplo, si usted analiza la mayoría de los términos que utilizan los abogados, los que no son latín, son en griego. Los términos de los médicos, los que no son latín, son en griego. O sea que de una manera u otra se ha influenciado mucho la cultura El desarrollo de la cultura. Sí. Profe, yo quiero abordar algo. ¿Quién me habla?
Michael Andújar. Dígame, Michael. Profe, yo estoy analizando aquí sobre el término Jomá. Sí. Yo no soy muy bueno con asuntos hebreos, pero... Sí mismo, póngale diga, Jomá. Jomá. No, es todo un hebreo. No, yo voy a aprender. De repente me ve usted a mí en Israel predicando allá en su idioma. Analizando la idea de Jomá, como usted lo está explicando aquí, yo creo, corroborando por lo que decía mi hermano Edwin y de Yanira, por un poquito más allá, creo que nosotros estamos vacíos en términos de liderazgo, porque si un Jomá tiene que conocer los secretos del cielo, cuanto más un líder espiritual en nuestro contexto, en nuestra época y en nuestras circunstancias. Líder, mire, disculpe que le interrumpa, yo tengo una guerra mental porque hay muchas cosas que tengo que explicárselas de manera simple y sencilla, porque hay otras que no son para esta materia, y tengo una guerra mental entre una batalla. Sí, porque aquí hay que hablar de la preparación de un líder y la educación de una persona en el siglo I, y cómo un niño hebreo a los 5 años, empezaba a estudiar la Torá. Y ya a los 10 años había terminado la escuela primaria y la escuela secundaria, a los 10 años. O sea, cuando se habla aquí de Jomá, se está hablando de una persona que ha alcanzado estatura ya. O sea, no se está hablando de un muchachito que tiene 1 año en el evangelio, no. Ahora una persona es maestro, se convierte y al año ya es maestro. Pero conforme al contexto hebreo, tenía que durar años y años estudiando. O sea, todavía a los 33 años, la persona estaba fajada estudiando. Y así sucesivamente. O sea, que alcanzaba dimensiones. Sí. Le escucho. Ministro. Sí. No, Juan de Dios fue que habló, ministro. Diga. Sí, quería hacer un pequeño aporte con respecto a la opinión de mi compañero, que difería un poco de mi respuesta, lo cual es muy aceptado su comentario, pero también quiero aclarar, cuando decía nuestra corriente filosófica, quiero poner de ejemplo, qué sé yo, Platón. Digamos, la psicología moderna es fundada sobre la base de Platón, sobre su pensamiento, sobre sus creaciones y sobre lo que él verdaderamente pensaba. O sea, que querramos o no, de algún modo, nosotros sí somos muy influenciados por la cultura griega, porque toda su filosofía, digamos que se introdujo en nosotros. Y si nos trasladáramos al modernismo, por ejemplo, al siglo XXI, ya entrarían otras cosas, como entrarían los europeos, entrarían, si usted quiere, los asiáticos, entrarían muchísimos tipos de cultura, pero son modernas. Entonces, desde la antigüedad hemos sido muy influenciados por ellos. Gracias. Sí, claro. Yo no quise abordar más ahí porque estamos hablando del conocimiento griego en contraste, del conocimiento griego en contraste al conocimiento hebreo. O sea, ¿cómo discrepan? ¿Cómo discrepan? O sea, la discrepancia que hay. Leopoldina levantó la mano. Vamos a ver. Dios le bendiga a todos. Yo quiero aportar algo, y es que con relación al estudio orientado desde la perspectiva hebrea, me estoy dando cuenta que nosotros, lo que estamos ahora aquí en el grupo estudiando, todo el tiempo que hemos tenido en este camino, estudiando la palabra, llevando ese mensaje, nosotros hemos estado prácticamente vacíos. ¿Por qué? Porque ahora entiendo con más claridad que conociendo las costumbres hebreas, sus hábitos, su forma de vida, su estilo, forma de pensar, es cuando sabemos que todo lo que nosotros conocemos viene siendo como pinceladas. Sí, claro. De lo que es el cristianismo.
porque son cosas, lo que nosotros entendemos y practicamos a diario, viene siendo como cosa superflua prácticamente, por arriba, Sí, sí. pero en realidad ahora es que nosotros estamos conociendo lo que es un verdadero cristianismo. Amén. Perfecto. Miren aquí, miren. Ok. Esta palabra, Jomá, desde sus raíces, lo primero que vemos aquí es la raíz, que es una pared. Esta acá, esta J, en el hebreo pictográfico, es una pared. Y esta pared implica separado, apartado. Pero acá tenemos la mem. La mem representa misterio, representa profundidad, representa secreto. Entonces, cuando hablamos de un sabio, es una persona apartada. ¿Para qué? Pero a través de esa persona ser apartada, entonces conoció los secretos profundos. A eso llaman los hebreos sabios, una persona apartada, una persona separada. Y a través de ser una persona apartada por tiempo, por eso es que los hebreos se apartan por tiempo a estudiar la Torá, porque la sabiduría no llega de la noche a la mañana, eso lleva tiempo lleva eso. ¿Entendimos ahora? Entonces ahora tenemos dar aquí. Y aquí tenemos la palabra bin. ¿Qué es bin? Bin es, si yo le pregunto a ustedes, ¿qué ustedes entienden por la palabra discernimiento? Conforme a lo que ustedes han estudiado, el concepto que ustedes han aprendido de discernimiento, ¿cuál es? Amén, si me permiten. Claro, quiero saber su nombre, por favor. Leopoldina. Dígame, Leopoldina. Bueno, yo entiendo que viene siendo conocer la razón Conocer. directa, la razón directa de algo, de un acontecimiento, lo que sea que usted tenga que estudiar, que investigar, que le vaya a acontecer y esas cosas. Amén. Discernimiento. Ministro. Ministro, para mí, para mi entender, la palabra discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral, es decir, para diferenciar la verdad del bien y el mal a través de Sagradas Escrituras. Es un juicio moral. Sí. Ok. Tenemos al maestro Robert Medina también, que él puede participar cuando guste. Bien, la palabra discernimiento, estamos un poquitito cerca, pero el hebreo es mucho más concreto. Maestro, Dígame. le habla Yesenia Reyes. Dígame. Yo en la congregación siempre he escuchado mucho, tenemos que tener discernimiento de espíritu, tenemos que tener discernimiento, pero por lo que yo en el poquito tiempo que tengo en estas clases, entiendo que el discernimiento va muchísimo más allá de lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque uno no puede tener discernimiento si uno no conoce a profundidad la palabra. Entonces, saber, ejemplo, cuando un hermano está actuando de la manera correcta, que no es engañosa, y uno poder discernir, saber si las cosas son reales o no. Pero lamentablemente no podemos saber, no podemos tener discernimiento si no conocemos la palabra de Dios a profundidad. Entonces, muchas veces en las congregaciones, lamentablemente, es mucho fuego, mucho Espíritu Santo, mucho pandero, mucha güira. Y la palabra de Dios, que es donde tenemos que profundizar, se queda como por arribita, maestro. Así es.
Miren aquí la palabra, dice muy bien Yesenia su participación. Y está muy relacionada acá, pero aquí le vamos a dar un poco de sentido en el hebreo concreto, en el hebreo pictográfico. La palabra discernimiento viene de la palabra hebrea bin, que significa desde el hebreo pictográfico una bet, que representa una casa, una carpa, un templo o un tabernáculo. La palabra, la próxima raíz es una nun, que representa una semilla. En otras palabras, la palabra discernimiento es una casa, una carpa, un templo o un tabernáculo con una semilla dentro. ¿Y cómo quedó? ¿Entienden la diferencia? Y esa semilla representa la palabra y la casa es usted. Cuando esa casa llega a esa semilla y esa semilla germina y da fruto al 30 por 1, al 60 por 1, al 100 por 1, al 100 por 1, entonces usted tiene discernimiento. Usted sabe medir entre dos mundos y sacar un resultado. Por eso la palabra discernimiento desde la perspectiva hebrea significa medir entre dos mundos y sacar un resultado. ¿Cuáles dos mundos? Número uno, el mundo literal y el mundo espiritual. Ese es el concepto para discernimiento. Bin, que significa una casa, una carpa, un templo con una semillita adentro. Esa casa es usted y la semilla es la palabra de Dios que va a germinar. Y cuando germine, entonces usted va a tener va a tener discernimiento. Por eso es que el que conoce la palabra, en un momento dado, al momento de predicar, la palabra que hay en ti, puede discernir lo que hay dentro de la otra persona. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre lo que hay en ti y lo que la otra persona trajo de la eternidad que todavía no ha despertado. Entonces, a través de lo que hay en ti, tú vas a poder descifrar lo que la otra persona incluso está pensando. ¿Pudimos entender esa parte? Perfectamente, ministro. Conocer o sea que cuando yo tengo BIM, yo no tengo el don de sospecha, sino tengo el don de discernimiento verdadero. Porque hay personas que empiezan a adivinar porque le falta el BIM, el discernimiento, porque no tienen la palabra dentro de ellos, porque la palabra dentro de ellos no ha hecho ningún trabajo, se están llenos de información. Y una persona que cuando tiene discernimiento, ya la palabra no es simplemente información. Porque cualquiera puede estar lleno de información de internet o de libros, pero pocos podemos tener el BIM, que es la semilla ya germinada dentro de nosotros. Maestro, dígame. Tengo una pequeñita pregunta para no quedarme con esa duda. Yesenia, ¿verdad? Sí. ¿Puede un nuevo creyente que no haya tenido ninguna enseñanza bíblica, ninguna doctrina, tener ese discernimiento? Bueno, permítame decirle que discernimiento a ese nivel no puede tenerlo. Ahora, puede haber una chispa en él, lo cual es conocido ya como intuición, que viene siendo que está dentro de esta misma palabra, está conectada a esta palabra, y la vamos a ver más adelante. Puede tener una chispa de intuición, pero discernimiento a ese nivel, no. Ahora, si un nuevo creyente tiene esa chispa de intuición, cuando empieza a conocer la palabra, es una persona totalmente elevada en ese nivel. Bien, pero discernimiento en ese nivel no lo puede tener. Ahora que puede desarrollar la parte de intuición, ahí sí, que son dos cosas diferentes. Ahora, la palabra discernimiento viene de la raíz biná. ¿Qué es biná? Biná es inteligencia. Biná tiene que ver con la palabra que significa construir. ¿Por qué? Porque si una persona no es inteligente, no puede construir. El concepto de inteligencia para los occidentales es totalmente diferente al concepto de la persona de los hebreos. Cuando hablamos de biná, conforme al contexto hebreo, estamos hablando de la palabra que significa inteligencia. Y de la palabra biná viene la palabra baná, que significa construir. Y agárrense las mujeres, porque esta es la palabra que cuando Dios utiliza, e hizo Dios a la mujer, utiliza la palabra baná, que significa construir, dando a entender que la mujer es un diseño construido específicamente por el Eterno. Y dentro de ella, Él puso esta palabra que se llama biná,
o baná, que significa instrucción. Por eso es que la mujer tiene el sexto sentido desarrollado mucho más que los hombres. Por eso la mujer es mucho más inteligente que nosotros los hombres. Pero en cuanto a sabiduría, nosotros somos más sabios que ustedes. ¿Cómo lo ven eso? O sea, que usted no quiso quedarse opacado. No, es así. En cuanto a sabiduría, Los puntos no se pueden tocar, profesor. Esos puntos hay que en cuanto a dejarlos. Homa, tenemos esta parte más desarrollada que ustedes. Y en cuanto a Bina, ustedes tienen esta parte más desarrollada que nosotros. Por eso es que la mujer, en ocasiones, cuando el hombre va a hacer algún negocio, rápidamente se activa esto que hay en ellas. Bina, inteligencia, bin, discernimiento. Por eso cuando a la mujer le va a pasar algo a su bebé o a su esposo, rápidamente ya puede darse cuenta a través de esto que está activado en ella. Bina. Quiero escuchar Ella al maestro piensa Robert, que antes está por de- ahí. Robert Medina. Amén, líder, bendiciones. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. Estaba pensando precisamente en el discernimiento en el que se manifestó Juan el Bautista. La Biblia nos dice que vendría en el espíritu de Elías. Y muchas Sí. veces la gente piensa que es un espíritu, un ser incorpóreo simplemente, pero realmente es en la línea en la que usted está hablando, porque él vendría para reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Entonces ahí está el término genea, que tiene Así que ver es. con transferencia de ideas y de pensamiento. Entonces él vendría precisamente con Jomac, con sabiduría, para instruir, y él podría tener bin, discernir, para tener biná, instruir. Así que Exactamente, construir, ¿verdad? Biná, perfectamente. Muy Juan el bien. Bautista vendría con todo esto que se había perdido por 400 años por falta de voz de Dios, y el hombre vendría poseyendo esto para transmitir esto. Así es. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que nuestro ministerio funcione? Número uno, Jomá, sabiduría para trabajar, ¿verdad? Con las personas que están allá afuera. Dat, que significa la ciencia, que tiene que ver con la ciencia de allá arriba del cielo, directamente. Bin, que tiene que ver con discernimiento. Y Biná, que tiene que ver con construir. De la palabra Biná viene la palabra Baná, que es construir, y también viene la palabra con una bet, que es una casa, y una nun, que es una semilla. Por eso hijo en hebreo tiene que ver con una semilla dentro de la casa. Hijo significa en el hebreo la casa continúa. Por eso si la información que usted introduce a su hijo es torcida, pues su hijo va a crecer torcido. Entonces ahora ustedes tienen que darse cuenta porque hay tantos muchachos que están torcidos, tantos hogares torcidos, porque la información que le están introduciendo los padres es torcida. Por eso es que la Biblia habla de la instrucción al niño, la instrucción al niño. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ellos saben que el niño es una caja de información. Y una caja de información, entonces todo lo que usted introduce va a quedar ahí. El niño es el reflejo del padre. Y esto es importante que usted lo maneje. Entonces, Jomá necesitamos, ¿verdad? Dat, que es ciencia, Bin, ¿verdad? Y Biná. Estos son los poderes intelectuales que tienen que estar dentro de su alma. Jomá, Dat, Biná. No puse Bin porque Bin viene de la palabra Biná. Si tienes Biná, pues tiene Bin. Biná viene de la raíz Bin. Son tres palabras sumamente importantes, lo cual tenemos que tratar de que se desarrollen en nosotros. Entonces, cuando desarrollamos esto, hemos llegado a lo que se conoce como la estatura del varón perfecto, de lo cual habló el apóstol Pablo. La mayoría de las personas hablan de la estatura del varón perfecto y piensan que van a llegar a la estatura del varón perfecto cuando se van a morir. No, estaba hablando de una edad
en el contexto hebreo se estaba hablando de una edad. Y esta edad implicaba, ya por ejemplo, a los 40 años, ya la persona era inteligente. Sabía construir a los 40 años. Entonces, a los 50 ya había llegado al nivel de aconsejar. Ojo con esto. O sea que la edad, conforme al contexto hebreo, tiene un significado muy importante, a diferencia de nosotros. Llegamos a los 30 y no sabemos lo que somos. A los 40 ni siquiera sabemos a dónde estamos. Y a los 50 simplemente ya llegamos para quedarnos ahí y no movernos más nunca, sentarnos en una silla. No así en el contexto hebreo. En el contexto hebreo ya no se ha llegado a los 40, se tiene biná. Entonces cuando se ha llegado a los 50 se tiene data. Se ha llegado al nivel ya de aconsejar, de enseñar, de instruir. ¿Cómo vamos? ¿Estamos entendiendo la clase? Perfecto, vamos. Excelente. Excelente. Entonces, hay unos términos aquí que no quiero dejarlos pasar por alto. La profundidad del conocimiento hebreo en contraste del conocimiento griego. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra oyen. Y en el contexto hebreo, la palabra escuchar tiene que ver o está ligada a la palabra entender. Por eso la palabra escuchar, que tiene que ver con la palabra shema, shema. Shema significa escuchar, pero no solamente significa escuchar, sino significa prestar atención a lo que escuchas. Pero no solamente significa prestar atención a lo que escuchas, sino poner en práctica lo que escuchas. Pero no solamente poner en práctica, sino también esta palabra está conectada a la palabra chamar, que significa guardar. Shema y chamar están conectadas. O sea, si yo escucho, pues yo guardo. Pero si yo escucho y guardo, pues entonces voy a entender. Entonces, ¿cómo voy a entender? Voy a tener, si entiendo, es porque tengo inteligencia. Una persona que no es inteligente, pues no puede entender. Por eso que la palabra oír, shema, está ligada a la palabra guardar, shamar, y también tiene una conexión con la palabra entender, biná, porque yo no puedo ser inteligente si yo no escucho. Y no puedo ser inteligente si tampoco entiendo. Entonces aquí tenemos esta conexión. Oyen, entienden, reciben. Porque si yo no oigo, no puedo entender. Y si no puedo entender, tampoco puedo recibir. Y si no puedo recibir, pues tampoco puedo retener. Y si no puedo retener, pues tampoco puedo dar frutos. Ahora, ustedes que están ahí escuchando, pueden entender por qué tantas personas en las congregaciones duran años y años y años y están ahí, pero no escuchan. Por eso uno de los principios que tienen los judíos es el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel. Adonai el Señor, Adonai uno es. O sea, el principio para los hebreos de vital importancia, uno de los principios de vital importancia es trabajar la escucha. ¿Entendimos esto? Por eso la Biblia habla claro que la fe viene por ¿dónde? Viene por el oír. Y el oír viene por la palabra. La fe viene por el Shema. Shema. Si no escuchamos, no podemos tener fe.
Por eso la mayoría de las personas hablan de una fe que no es fe, es una ilusión, es una utopía, es una quimera, viven bajo ese espejismo y diciendo yo tengo fe y si tuviera fe como un grano de mostaza le diría ese monte y se atreven a agarrar el monte y ellos cargarlo. Señores, fe no es lo que nosotros hemos escuchado. El apóstol Pablo hizo un comentario de la palabra fe. Dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces ahora nosotros hemos sacado el refrán que dice, fe es creer en lo que no se ve. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Usted está equivocado 7 veces. Pero no se vayan. Entendí el chiste, profesor. Lo entendí. Está buena esa. Sí, claro, porque es que yo no puedo sacar un comentario ni un refrán de una parte de un verso bíblico sin buscar el contexto, el trasfondo histórico de ese texto. ¿Por qué Ok, disculpen que dije el apóstol Pablo, es el escritor a los hebreos, ¿verdad? Muchos dicen que fue el apóstol Pablo. Él es, realmente, otros dicen que fue Apolo, otros dicen que no se sabe quién fue. Bien. En cuanto a este término, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El escritor está escribiendo a manera de midrash. Midrash. Una definición o un comentario, no una definición, sino un comentario de la palabra fe. Permítame decirle que la carta a los hebreos es un midrash. Es un midrash. Está escrito en forma de drash. Drash o derash. Más adelante ustedes van a entender todo esto. Cuando hablamos de midrash. Y él escribe un comentario acerca de la fe. ¿Por qué él escribe un comentario acerca de la fe? Recuerden que Pablo le gustaba mucho contextualizar, no solamente Pablo, Pedro o el escritor a los hebreos, quien fuera que lo escribiera, estaban impuestos a contextualizar. ¿Qué es contextualizar? Agarrar algo físico, agarrar algo textual para dar una explicativa. Y en el siglo I hubo un agricultor, se trabajaba agricultura en el siglo I, que estaba trabajando en un lugar y encontró unas tinajas. Y en esas tinajas encontró un sinnúmero de documentos. Y esos documentos estaban firmados con la palabra que decía certeza. Todos tenían el sello, certeza. Entonces el escritor a los hebreos, conociendo este episodio que pasó en el siglo I, entonces escribe un midrash o escribe un comentario de la palabra fe, diciendo lo siguiente: es pues la fe el título de propiedad que te da a ti entender, que lo que tú creíste es ciertísimo. ¿Por qué? Porque está sellado con la palabra certeza. Entonces yo digo, es pues la fe el título de propiedad que te da lugar a ti, que el lugar donde Dios te colocó es tuyo y que nadie te lo puede quitar. La fe, el título de propiedad, que es la certeza. La certeza es un título, es el sello. La certeza, la palabra certeza, era el sello que tenían esos documentos, que indicaban que esos documentos eran de propiedad privada. Seguimos. Quiero escuchar sus comentarios. Entonces, como nadie quiere comentar, yo puedo seguir hablando. Si a usted le pregunta qué es la fe, usted rápidamente se acelera y dice, la fe es la certeza de lo que es, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pablo no está diciendo que eso es la fe. Pablo está diciendo y está asegurando, diciendo, es pues la fe
el título de propiedad. O sea, lo que me da a mí la propiedad de lo que yo tengo, esa es la certeza. O sea, mi fe está sellada con garantía. Y esa garantía es lo que me da a mi entender que yo estoy 100% seguro que voy a conseguir lo que estoy pidiendo o lo que estoy anhelando. Porque Pablo sí que tenía conocimiento profundo de la palabra fe. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que habían 4 palabras para fe, para definir las dimensiones de la fe. Pablo conocía la dimensión de la fe, emuná, ketoná, que es fe pequeña. Emuná, ketoná, que es fe pequeña. Porque donde quiera aparece esto, hombre de poca fe. Pero también conocía la dimensión de la fe, emuná gedolá, que viene de la palabra la fe más elevada que puede existir. No puede existir una fe más grande que esa. Emuná gedolá. De gedolá viene la palabra gadol, que es grande. Por eso es que Yeshua es conocido como el Cohen Hagadol. Cohen Hagadol, que es el sumo sacerdote. O sea, por encima de él no hay nadie más. Por eso, por encima de la emunache gedolá en la tierra, no hay otra. Grande es tu fe, grande es tu emuná. Pero existe otro tipo de fe, que es la emuná shelemá. La palabra emuná shelemá viene de la palabra o de la raíz shalem, que significa completar. O sea, fe completa, fe plena. Por eso es que los hebreos dicen o tienen un refrán que dice Ani ma'amim be emunah shelemah. Yo creo con plena fe o con fe completa que el Mashiach vendrá. Bien, entonces cuando tú llegas a ese nivel de fe porque lo recibiste a través de la palabra, entonces tu vida no va a ser movida. Entonces ahí tú vas a oír, va a entender, va a recibir, va a retener y va a dar fruto. Perfecto. Miren aquí el regalito que tenemos aquí. Cada líder espiritual debe ser una autoridad en la teología. Pregunta. ¿Los líderes que están a nuestro alrededor son autoridades en teología? Cada líder debe tener un conocimiento profundo en las escrituras, tanto práctico como teórico. O sea, esto no es simplemente que yo tengo conocimiento teórico, sino primero práctico y después teórico. Todas las cartas del apóstol Pablo. Lo primero que el apóstol Pablo escribía la parte teórica de la carta y después escribía la parte práctica. No hay una carta de Pablo que no tenga parte teórica y parte práctica. Primero la parte teórica y después cómo aplicar eso. Porque fue lo que aprendió de Yeshua. Yeshua primero le enseñó la teoría y después les dijo a sus discípulos, venga que les voy a enseñar cómo se hace eso. Hay muchos líderes teóricos, pero pocos líderes prácticos. Entonces debemos aprender las dos cosas. Primero la teoría y después llevar eso a la práctica. Yo quiero escuchar sus comentarios, por favor, porque quiero saber si están entendiendo esto, porque esto es muy básico. Sí, profesor, estamos entendiendo, pero la próxima vez que te vaya a decir tanta cosa profunda, avisa con tiempo para tener un vasito de agua fría ahí al lado para bajarlo. Profesor, yo tengo una pregunta. Ahorita usted mencionaba que deberíamos... Sí, por favor, necesito que cuando usted vaya a hablar, me diga su nombre, inmediatamente empiece a hablar porque no puedo vislumbrar, todavía me falta eso. Ah, no, Dígame. claro que sí. Juan de Dios, ministro, Juan de Dios. Sí. Le quiero hacer una pregunta. Ahorita usted dijo que cuando vayamos a predicar tenemos que conocer la etimología de la palabra, que tenemos que conocer la profundidad.
Y yo sé que estamos estudiando aquí, estamos profundizando y adquiriendo conocimiento, pero mi pregunta es, con lo que conocemos hasta ahora, me toca, por ejemplo, predicar el domingo, donde yo busco, digamos, la etimología de una palabra cualquiera en hebreo. ¿Me entendió la pregunta? Sí. Más adelante, yo le voy a dar su respuesta ahora. Más adelante yo les voy a enseñar a manejar a ustedes una Biblia interlineal, que es hebreo, español, hebreo, español. Y si aprendemos a manejar esa Biblia, es totalmente online, te da la palabra en hebreo y te la da en español, y después detrás, cuando damos un clic, te da todos los significados de esa palabra. Pero para eso hay que manejar un poquitito el hebreo. Si manejamos un poquitito el hebreo, entonces podemos manejar esa Biblia. Si hay alguien que maneja un poco el hebreo, entonces puede ya ir manejando. Porque aquí en la universidad usted va a aprender hebreo básico. Lo básico, al menos el alfabeto, al menos a leer un poquitito, sí, para que pueda manejar esa herramienta. En cuanto a la pregunta que me hizo, distinguido, hay un diccionario que se llama Strong. Usted escribe la palabra y escribe Strong, hebreo, y le va a salir todos los significados. Para que vayan aprendiendo, para que vayan trabajando de esa forma. Quiero escuchar sus otros comentarios. Está el maestro Elvis por ahí. No he escuchado a Edwin. Sí, profesor, yo fui el primero que hablé ahorita, largo, Edwin. Perfecto. A Wilfredi tampoco, he escuchado a Frank. Ahorita yo hablé, pero usted no me preguntó el nombre. Frank, lo que pasa es que la voz suya yo la conozco hasta debajo de una botella. Eso es lo que pasa. Ministro, Wilfredi le habla. Dígame. Ministro, estoy súper concentrado en todo eso, específicamente en lo que más me ha llamado la atención, aparte de lo de la fe, ha sido lo de la diferencia en cómo los griegos ven el conocimiento en comparación con cómo lo ven los hebreos. Bien interesante ha estado esta clase y como Juan dijo, me tuve que tomar un vaso de agua porque está bien fuerte todo. Sí. Fuerte e interesante. Shalom, shalom. Habla Luchi de este lado. Luchi, le escuchamos. Ajá, profesor, tengo una inquietud. Usted había mencionado 4 tipos de fe y solo mencionó 3. Si no es mucho pedir, ¿puede dar la número 4, por favor? Claro. Hay una que es Abitajón, que significa esperanza, pero no como lo que ustedes ven como esperanza, sino conforme a la mentalidad hebrea. Porque la palabra esperanza, Abitajón, tiene que ver con la palabra, ¿cómo se llama esta? Con la palabra activa, que tiene que ver como con especie de una cinta que llega a tus manos y ya tú estás esperando algo que ya tú tienes agarrado. ¿Estás entendiendo? O sea, que tú estás orando por tu salud, pero ya tú sabes que tú la tienes en tus manos. Profesor Santana. Dígame. Yo he estado un poquito callado hoy. Dígame. Yo hoy he estado un poquito callado. Sí, lo estoy mirando ahí. Hoy estoy en Shema. Está en Shema. También tenemos al maestro, sí. ¿Cómo se llama? Maestro Luis, acá. Si quiere aportar algo aquí para seguir la clase. Mire, profesor. Robert. Son muchos. Dígame, somos muy pocos. Dígame. Profesor, somos muy pocos los ministros de iglesia, pastores, diáconos, que en esta clase de hoy, y sé que cada día más, cada semana más que pasa, vamos a ir más profundo, más a la profundidad de los estudios de la teología.
Y en sí, usted está diciendo que la fe es un título de propiedad y que ese título de propiedad viene con la certeza que es el sello. Y eso me ha llevado a que en esta clase, en esta licenciatura, nosotros vamos a llegar bien profundo a las que son las verdades de Dios y las verdades bíblicas. Así es que nosotros los que estamos preparándonos en esta universidad, tenemos que saber llevar bien a los púlpitos las cosas como son. Porque ahorita en la clase estábamos hablando de la diferente, de los griegos, los hebreos y esas cosas, y eso me llevó a pensar a mí un poco más allá. Y es que algunas veces en los años 80 y 90, llegó aquí al país una revolución cristiana. Si los hermanos pastores que están escuchando saben que estoy en lo cierto. Llegó una revolución cristiana de pastores y ministros de otros países y introdujeron dentro de la iglesia de nosotros varias culturas cristianas. Y ahora nosotros, a mi entender, al entender de Rafael Santana, estamos nosotros haciendo el cotejo de lo que es la verdad de Dios, lo que es la teología y lo que es la Torá. Y por eso estoy un poquito más calladito, porque estoy pensando muy bien, profundamente, en las cosas que estamos estudiando en esta licenciatura, profesor. Y de verdad que estoy muy contento y porque el Señor nos puso el discernimiento de que estudiáramos teología. Así es. Discernimiento significa investigación. Discernimiento tiene que ver desde una perspectiva profunda, entrar entre dos mundos y sacar una conclusión. ¿Cuáles dos mundos? O mirar entre dos mundos, el mundo espiritual y el mundo literal, y sacar una conclusión. Por eso es que... Y en lo español es una profunda investigación de las cosas. Exactamente. También en el mundo espiritual tiene que ver con una profunda investigación entre dos mundos. Sí, es así. ¿Algún otro comentario, por favor, para profundizar un poquitito aquí y dejarle una enseñanza de la palabra fruto? Profesor. Dígame. Jeremías Mercedes. ¿Es correcto o incorrecto entonces expresar el versículo de Hebreo sobre la fe, decirlo como tal? La fe, la certeza de lo que se espera, la visión de lo que no se ve. Definir la fe como eso no estaría en todo correcto, sino decir que ese es un comentario acerca de la palabra fe, porque la fe va mucho más allá de la certeza de lo que se espera. O sea, lo que está diciendo ahí es pues la fe, el título de propiedad. O sea, lo que está hablando ahí en sí, la fe como el título de propiedad de lo que tú estás esperando. Ahí lo que te está dando a entender que cuando tú tienes fe, tú tienes ese título en tus manos. Tienes ese título. Pablo está haciendo ahí una confirmación de un hecho o una cosa o un suceso. Por ejemplo, usted tiene un certificado y si ese certificado no está sellado, le falta el sello. Entonces aquí el que escribió la carta o el Midrash está diciendo, es pues la fe, el título de propiedad, o sea, el sello. Ahí él está diciendo que la fe es el sello. Bien, pero la fe tiene mucho más profundidad desde ahí, o sea que todo eso hay que investigarlo, porque ahora vamos a las raíces. Si nosotros investigamos las raíces de la palabra fe, entonces vamos a entender que pocas personas tienen fe
Por eso es que Jesús habla claro, que si él hallará fe, pero ¿qué tipo de fe? Porque todo el mundo está esperando a Mashiach. Entonces, ¿eso es fe? ¿O qué tipo de fe es eso? Ok. Bien. Entonces, Hermano, dígame. con relación al don de discernimiento, es normal que cuando uno está en la congregación, de repente usted no quiere ver ni pensar, pero usted está mirando y está pensando algo con respecto a una acción de un hermano o hermana, pero usted no quiere decir lo que usted está mirando y pensando, porque usted siente que se va a armar un escándalo. Y después con el tiempo usted ve que lo que usted vio y discernió era cierto. ¿Qué pasa cuando uno le pasan estas cosas? Porque es peligroso, hermano, hasta cierto punto, cuando tiene la experiencia de saber que lo que uno está mirando y observando, y desde adentro una vocecita te grita y te dice, ¿qué es eso? Y uno se calla porque uno dice, bueno, si yo digo esto, explota la bomba. Bueno, mi distinguida, mira, le voy a decir algo. Lo primero es que la verdad del cielo viene a través de códigos profundos. Y esos códigos nosotros tenemos que saber descifrarlos. Bueno, hermano, Tenemos yo que saber descifrarlos. pude haberle evitado un matrimonio inconveniente una vez a una hija de un pastor. Y me metí en miedo y mejor yo ni quise mirar. Y mire, hoy en día me doy cuenta que debía haberme acercado a ellos y decírselo. Hoy Bueno, en día usted debió hacerlo, pero de manera sabia. Por eso es sí, que es ahí que los mensajes vienen a través de códigos y hay que saber descifrarlos. Por eso ay, es que hermano, mire, todos los profetas sabían cómo descifrar esos códigos que venían directos. Sí. Entonces los tiraban a través de parábolas. Entonces, Sí, evangélicos, ustedes tienen que aprender Midrash. Más adelante vamos a ver cómo nosotros damos un seminario. Eso se lo vamos a dar de manera gratis a ustedes, a pesar de que la universidad está pagando un seminario de Midrash, para que ustedes vean cómo enseñan los sabios, cómo enseñaban a través de parábolas. O sea, sí, eso que usted ve que la persona, les voy a decir esto. He ido a predicar a ciertos lugares y cuando voy predicando la Biblia, va leyendo a la persona y él se va leyendo en la Biblia. Él se va mirando en el mensaje. Espejo. Y yo digo que cuando leemos la Biblia te lee a ti, tú lees la Biblia. Es como un libro de... Eso es algo poderosísimo. Entonces tenemos que aprender a tirar nuestras parábolas, porque no es que tú no prediques fuerte, es que tú sepas cómo transmitirlo. Piensa que este señor Natán le hubiese dicho, mira, tú eres el hombre que tomaste la mujer de Urías Eteo, tú mereces la muerte. Como los predicadores, no todos, sino como algunos predicadores del siglo I. Piense nada más en eso. ¿Qué hubiese pasado con David? Con Natán. Ahí mismo lo hubiesen matado, decapitado. Entonces, el problema no es decir la verdad. El problema es saber cómo transmitir la verdad. Por eso, para esto, tenemos un curso, un nivel que es homilética, que es la forma de cómo transmitir el sermón de una manera sabia. Usted puede introducirse en las personas y sacarle a los demonios despacito, sin que ellos se den cuenta. Esa es la idea. Sí. Entonces aquí tenemos la palabra dan fruto. Todo ser humano fue creado para dar fruto. ¿Dónde nos damos cuenta de eso? Génesis. Dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De qué lo formó el hombre? El polvo. Del polvo de la tierra. Si usted analiza la palabra polvo, en hebreo es afar. Afar en hebreo es polvo. Y de la palabra afar viene la palabra peri, que significa frutos. O sea, de la palabra afar viene la raíz que significa frutos. Dando a entender que en la palabra polvo venía incrustada la palabra fruto. Entonces, al Dios crear el hombre del polvo, su naturaleza
intrínseca es dar frutos. O sea, esto te lo dice la palabra hebrea. Por eso el apóstol Pablo habla de la obra de la carne y el fruto del espíritu. Porque el hombre, si no da frutos buenos, pues va a dar frutos malos. ¿Por qué? Porque fue programado, diseñado desde el principio, desde su origen, para eso. Y eso lo vemos en la palabra frutos, en la palabra afar. Entonces Dios formó al hombre de la tierra, del polvo de la tierra, de la parte más fina, de la Adamá. Por eso el hombre es llamado Adán, porque fue creado de la Adamá, ¿verdad? Del polvo. Polvo, afar, ¿verdad? De la palabra, de donde viene la palabra fruto, dando a entender que el hombre fue diseñado para que dé fruto. Entonces ahora usted puede darse cuenta por qué las personas allá afuera tienen que dar algún fruto. Muchos dan frutos que envenenan, delincuencia, prostitutas, están en drogas. Otros dan frutos que alimentan, que dan vida. Usted es el árbol que da fruto. ¿Por qué? Porque todo lo que sale de su boca es palabras sabias. Por eso Dios nos compara a nosotros como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo. El agua es la Torá, el hombre es usted. Entonces, si usted se despega del agua, de la Torá, pues se va a morir, se va a secar. Bien. Entonces, es importante la palabra frutos, de la palabra afar en hebreo. Quisiera saber si estamos claros hasta ahí. Sí, señor. Sí, estamos claros. O sea, ahora usted se da cuenta por qué usted tiene que dar frutos obligados. Vino codificado con eso. Vino codificado. Por eso, sí. Entonces, desde el contexto, cambios surgidos en el siglo, del siglo II al siglo XX. Todas las palabras que se traducían como conocimiento, entonces ahora viene conocimiento empírico, conocimiento filosófico, conocimiento científico, conocimiento intuitivo, conocimiento religioso o revelado, conocimiento directo y conocimiento indirecto. Todo este asunto ahora. Pero no era así en el siglo I, no era así en el tiempo de Yeshua. O sea, todos estos cambios surgieron del siglo II al siglo XX. Entonces vamos a pasar aquí a la próxima palabra, concepto griego y hebreo de la palabra verdad. Ustedes saben, y quiero que nosotros aquí, y quiero que preparen un poquitito la mentalidad. Esto es para ustedes, para usted, y si hay una persona ya de niveles en conocimientos, pues usted se lo puede enseñar. Ustedes saben que el lenguaje de los griegos en ocasiones era un lenguaje muy ligado a los dioses, muy ligado a los dioses. Por ejemplo, la palabra verdad para los griegos era una diosa. Para los griegos era una diosa. También está la diosa virtud. Bien, no así en el concepto hebreo. Está la diosa de la sabiduría, estaba la diosa Evangelina. Vamos a ver si conocen esa diosa ustedes, la diosa Evangelina. Sí, es el Evangelio. Probablemente no. Pero si me permiten explicarles algo, y por favor, para su conocimiento personal, ¿me permiten? Claro, ministro, claro. Ok. Ustedes saben que la palabra evangelio, esto me asusta un poquitito, desde el contexto griego, viene de la palabra evangelina, y evangelina para los griegos era una diosa que le gustaba mucho hablar. Ya ustedes saben.
Entonces, conforme a este contexto, se utilizó la palabra evangelio. Ahora, en el contexto griego, la palabra evangelio no es en sí una buena noticia, porque buena noticia puede ser que a ti te vayan a regalar un carro, que a ti te vayan a regalar una jipeta o que una persona haya sacado el loto. Eso es una buena noticia. Pero conforme al contexto hebreo, la palabra evangelio es la palabra hebrea basar. Basar, que significa carne. De manera básica y sencilla. Esa es de ahí de donde viene la palabra evangelio. O sea que el concepto que tenía Jesús de la palabra evangelio era la palabra basar, de donde viene la palabra basar o besora, de donde viene la palabra carne. ¿Qué entendía los hebreos por evangelio? Noticia de qué? Cada vez que se mataba un toro en Israel, porque los israelitas no comían carne a diario, sino comían carnes en eventos especiales. Pero cada vez que se mataba un toro, entonces, cuando se iba a avisar al pueblo de que había carne, tomaban un chofar y a través de este chofar, la noticia se expandía sobre todo el pueblo. Entonces ellos entendían que había carne. Ustedes han leído la historia del hijo pródigo. ¿Qué se mató ahí? ¿El becerro más? El más gordo. El más gordo. Entonces el concepto de los hebreos para evangelio o noticia es la palabra carne. Y esto tiene una connotación muy profunda que más adelante vamos a hablar de eso. Porque para los hebreos el concepto evangelio tenía que ver con carne. Porque los hebreos no comían carne todo el tiempo, sino más bien en tiempos específicos. Y cuando se mataba un becerro, entonces esta era una de las mejores noticias para los hebreos, porque esto surgía en banquetes especiales. Bien, como por ejemplo en las fiestas hebreas se mataban ciertos corderos, ciertos becerros, entre otros, y así sucesivamente. Claro, los animales que se comían en el contexto hebreo tenían que ser kosher. Kosher significa puro. No comían cerdos, los hebreos no comían pescados sin escama, nada de eso. Y así sucesivamente. Oh my God. Entonces, la palabra verdad, señores, miren aquí. La firma de Dios en el Antiguo Testamento es, aquí dice Bará, Bará Emet. ¿Qué significa Bará Emet? Bará Emet significa, Bará significa crear. Emet significa verdad. Verdad. Entonces, ¿qué se traduce como la palabra creadora? Es verdad. Bará Emet se traduce como la palabra creadora, es verdad. La firma de Dios en el Nuevo Testamento es en griego. Logos, aletheia o aletia, que significa logos, aletheia, que se traduce la palabra creadora de es verdad. Jesucristo es el Emet y aletheia, la palabra eterna, única y absoluta, perfecta y divina. Les explico esto. Para los griegos, la palabra verdad era aletheia o aletheia. Para los hebreos, la palabra verdad es la palabra emet. Emet. La palabra emet, señor, está conectada a la palabra emuná, que significa fe. La palabra emet también está conectada a la palabra emun, que significa artesano. Y un artesano en el siglo I no tenía que ver solo con una persona que construía vasijas o construía vasijas de barro o construía cualquier edificio. No, un artesano en el siglo I tenía que ver con una persona que sabía hacer un oficio y lo sabía hacer bien. En otras palabras, si usted era un erudito de la Torah, usted le decían artesano. Si usted era un erudito en cualquier área, usted le decían artesano. Si usted era, por ejemplo, un carpintero famoso, usted le decían artesano. Pero si usted era una persona buena en cualquier área, era un artesano. Ese era el concepto de artesano. Emón.
que tenía que ver con alguien seguro de su oficio. Por eso un evangélico que sepa realizar su oficio, si estuviéramos en el siglo I, ese evangélico fuera un artesano. Entonces vemos ahora la diferencia que hay y los cambios que han surgido en el lenguaje, porque ahora usted lee la palabra artesano en la Biblia y usted piensa que un artesano era alguien que trabajaba con vasijas, o que trabajaba con barro, que trabajaba, qué sé yo, entre otras cosas. Sin embargo, la palabra artesano, emum, tiene que ver con alguien que esté seguro de su oficio. Ese es el concepto de artesano para el siglo I. Entonces, la palabra para verdad es emet, que significa verdad, significa certeza, significa seguridad, significa firmeza, pero la palabra verdad, conforme al contexto hebreo, disculpen, déjenme buscar ¿dónde está? Texto. La palabra verdad, conforme al contexto hebreo, emet, muy significativa. Cada letra en el hebreo tiene una numeración o una gematría. Cada letra en el contexto hebreo tiene una numeración o una gematría. La gematría de la palabra emet es 9. 9. Si usted agarra y multiplica 9 por cualquier dígito, 9 por cualquier dígito, 9 por 9, 9, al sumar los dígitos, le va a dar 9. No importa la cantidad. Por ejemplo, 9 por 2 es igual a 18. 8 más 1 es igual a 9. Si viene aquí 9 por 3 es igual a 9. 27. Exactamente, sabe matemática, 27. Y ahora sumo. 2 más 7. 9. ¿Cuántos son 2 más 7? 9. 9. Ayúdenme. Por favor. Sara, que yo hablé con Sara. Déjeme tomar este teclado para hacerlo más fácil. Entonces, 9 por 3, 9 por 4, ¿cuántos son? 9 por 4, señores, 36. 36. Entonces sumo 3 más 6, ¿cuántos son? 9. 9. Entonces, Y 3 por 3, 9. Sí, 9 por 3. Por 5. ¿Cuántos son? 45. 45. Sumo 4 más 5, 9. 9. 9 por 6. Diga conmigo 54. Sumo 54. Sí. Sumo 5 más 4. Más 4. Son 9. Ay, santísimo, qué descubrimiento. 9 por 7, ¿cuántos son? 63. 63. Sumo 6 más 3, eso es igual a 9. 9 por 8 es igual a 70 y ¿cuánto? 72. 72. Sumo 7 más 2. Más 2 son 9. Ahora bien, 9 por 9, ¿cuántos son? Diga conmigo 81, ¿verdad? Sumo 8 más 1, 9. ¿Qué les parece ese fenómeno? ¿Todavía no se han dado cuenta de lo que ha pasado? Cada palabra en hebreo
tiene una gematría bíblica, tiene una representación numérica. Y la palabra que representa el número que representa, la palabra verdad, emet en hebreo es el número 9. Y el número 9 usted lo multiplica por cualquier número y al sumar sus dígitos te da 9. Eso me da a entender que, ¿qué me da a entender eso? Con ningún número sucede eso, solamente con el número 9. ¿Qué me hace entender ese evento? La verdad es cuadrada. La verdad no cambia. Que la verdad no cambia. La verdad que vio Moshe es la misma verdad que vio Josué, es la misma verdad que vio Elías, la misma verdad que vio Eliseo, la misma verdad que vio Yeshua, y es la misma verdad que usted tiene que ver hoy, amigo. Amén. Absoluta. Más adelante ustedes van a aprender o van a ver, oye, se me borró este asunto. Más adelante ustedes van a ver que hay eventos que se dan en la Biblia que ustedes van a decir que cómo aparecen esos eventos de manera tan exactas y tan perfectas. Y esto ha asombrado a los más grandes ateos. Han caído de rodillas ante los pies de la Biblia, diciendo la Biblia no pudo haber sido escrita por un hombre normal. Porque este evento que yo estoy trabajando aquí con ustedes, este es uno de los más básicos, Pero el Antiguo Testamento, principalmente la Torá, está llena de códigos, lo que nosotros conocemos en las ciencias bíblicas como códigos. No un código como los códigos que desatan ahora los muchachitos que vienen y se paran en un púlpito y dicen, wow, pero ¿qué código es este? Y por allá viene otro y se pasa la mano por aquí, por los oídos, diciendo el tipo está loco. Pero cuando viene una persona que conoce un poquitito de Biblia, dice, claro, el tipo está loco, está desquiciado. Porque lo que está hablando son cosas que ni siquiera tienen que ver o no tienen sentido. Entonces, por eso es que la ciencia que se asemeja a la teología de la matemática. Claro, la Biblia en sí es matemática y ustedes lo van a ver un poquitito más adelante. Entonces, este evento, la palabra verdad es emet. La palabra verdad es emet, la cual está representada por el número 9. ¿Vieron? La verdad no cambia. Pero la palabra verdad, desde la etimología hebrea, la primera raíz es la Aleph. La palabra emet, la primera raíz es la Aleph. La Aleph representa a Yeshua. La próxima raíz es la Men. La Men representa misterio, agua, profundidad, algo oculto. Y la próxima raíz es la Taf. La verdad está en medio del Aleph y el Taf. La verdad es un misterio. Mírenlo aquí donde está en el medio. La verdad es el misterio profundo que está en medio del Aleph y el Taf. ¿Quién es el Aleph y el Taf? Yeshua. Yeshua es el Aleph y el Taf y la verdad está en medio de él. O sea que cuando usted se siente en su casa a discutir con su esposa, si usted es hombre, o a discutir con su esposo, si usted es mujer, ni usted ni ella tiene la verdad. La verdad está en el medio de la mesa. Y a través de discutir es que van a obtener el resultado. El problema es que hay muchas personas que quieren o creen tener la verdad absoluta y cuando dicen esto es así, esto es así. No, la verdad está en medio de la mesa. Por eso, sabiamente, usted puso un comedor en su casa creyendo que fue idea suya. Eso no vino de usted, eso vino de allá arriba directamente del cielo. ¿Para qué? Para cuando usted tenga una idea o esté preñado de una idea, se siente del lado de la mesa aquí, su esposa del otro lado de la mesa allá y entiendan que la verdad está en el medio. Y mientras más ustedes discutan, no peleen, sino discutan, más la verdad de ese misterio va a relucir o va a salir a flote.
Buen razonamiento ese, muy buen razonamiento. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, Katy Betances? Esto sí está bueno. Muy, Usted muy sabe, la bueno. próxima vez que usted tome una decisión, la próxima vez que uno de ustedes tome una decisión y crea tener la verdad absoluta, entienda que la verdad está en el medio. Y en medio de usted y con quien usted discute debe estar Yeshua. De lo contrario, no van a poder obtener el resultado, el misterio Y profundo. entonces, como está en el medio, la verdad no cambia nunca. La verdad no cambia nunca, exactamente. Sí. Bueno, ya son las 7 ya. Son las 7, pero... Ay, Dios mío, Padre. Veo personas que se han salido, no sé si es que el internet le ha sacado. Quiero escuchar a Mayra Medrano. Profesor, Dígame. Mercedes, eso tiene mucha lógica y en muchos aspectos, porque los psicólogos, cuando hay un conflicto de pareja, escuchan a uno, luego al otro, y cuando las aguas bajan un poco, los juntan. Claro. Lo que significa que él busca la verdad y cuando la obtiene, entonces se la presenta a ambos para encajar las razones y mediar con la situación. Así es. Es así. Así mismo es. Es que, permítame decirle que no hay más grande psicóloga y terapeuta que la Torá. Amén. Y lo que pasa es que nosotros al tenerla por arribita, al estudiarla por arriba, entonces, casi ni conocemos esos términos. Permítame decirle que la primera vez que aparece la palabra psique es en la Biblia. Es ahí que aparece por primera vez la palabra psique. Sí. Quiero escuchar a mi distinguido hermano y maestro Elvis Medina. Está por ahí, está tranquilito, calladito. Vamos a ver, Elvis, para ya culminar la clase de hoy. Está por ahí el maestro Elvis Medina. Yo lo vi ahí ahorita, pero ahora no lo veo. No, Robert, disculpe, lo que pasa es Robert, es que se me escapa. Sí, estamos aquí. Yo, como hay un Edwin nuestro de la asamblea, por cierto, hay compañero y amigo, pensé que era a Edwin. No, es a usted. Sí, estamos aquí. Interesante, creo que vamos a tener que sentarnos más a la mesa. Los dominicanos con el televisor generalmente comemos frente al televisor, en silla, mecedora, lo primero que aparezca, pero tomando en cuenta el simbolismo, vamos a tener que sentarnos más a la mesa para discutir los asuntos familiares. Sí, yo creo que esta palabra debe aprenderse para una conferencia de pareja y así los conflictos pueden llegar a reducirse mucho más en las casas, porque si conocemos este concepto, probablemente vamos a llegar lejos. Permiso, profesor. Los hebreos dicen, claro, que mientras más opuesta es tu mujer, es mucho mejor. O sea, que prepárate, que va a tener una mujer que te va a llevar la contra en todo. Sí, de hecho, el concepto hebraico, donde dice en Génesis 2:18, me parece, que Dios hizo a la mujer la ayuda idónea, en la mentalidad judía, lo idóneo aquí es contrario. Pero totalmente en contra, distinguido, a diferencia de nosotros,
que decimos, mi ayuda tiene que ser idónea, y no, eso tiene Sí. su connotación. Sí. El concepto de idóneo aquí es como el ojo derecho y el ojo izquierdo. Uno ve hacia la distancia y uno hacia lo cercano. Igualmente, tiene que ver con una balanza. Si usted pone el mismo peso, tiene que poner los pesos, un peso en la parte derecha y no en la parte izquierda para dar equilibrio. Y también en las nubes. Una nube negativa con otra negativa no da agua. Y una nube positiva y una negativa, una positiva y una negativa sí producen agua. Entonces, en ese concepto es que se cree que la mujer es idónea con el hombre, porque como el ojo derecho y el izquierdo, uno mira lo que está cerca y otro lo que está lejos, no pueden mirar los dos de la misma forma. Entonces, ahí se entiende que hay algo idóneo. Así es. Es como un polo negativo y otro positivo, que si no, para que pueda dar luz. O sea, en una ocasión le Igualmente, en la batería del vehículo, dos polos negativos a un vehículo, el vehículo no prende. Y dos polos positivos tampoco prende. Tiene que haber un polo negativo. Entonces, para que prenda en el hogar, en la familia, tiene que haber un polo negativo y uno positivo. Y saber que lo idóneo de cada uno de nosotros es precisamente ser de esa forma. Y aprender a estar de acuerdo aún en los desacuerdos. Así es. Dijo un gran sabio que todas las guerras el que las gana sale triunfante menos en la guerra, menos en el matrimonio. Aquí el que pierde gana y el que gana pierde. Y eso es así. Sí. Entonces ya ustedes saben, un polo positivo y uno negativo para que haya luz. De hecho, en una ocasión le preguntaron a una pareja de esposos. Y, acerca de, en una conferencia, entonces hubo una que dijo, bueno, yo sé que allá hay dos polos, uno positivo y negativo, lo único que yo no sé qué será mi esposo, si positivo o negativo. Entonces, hay que investigar cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo, ¿no? para que eso funcione. Así es. Así es, mis estimados. El hablar es bueno, pero el caballo es ajeno, ¿verdad? Mi pregunta es, a sinceridad, ¿qué les pareció la clase de hoy desde una perspectiva hebrea, todos estos conocimientos? Profe, antes que termine, una sugerencia. Cuando uno busca la grabación, todas esas voces que, por ejemplo, están sonando ahora mismo, aparecen y dificultan el que uno pueda entender ciertas expresiones. Sería bueno que una vez que un estudiante exprese su idea, como ahora mismo que alguien hizo una interferencia, lo correcto sería que después que alguien exprese su idea, automática y personalmente cierre su micrófono. Porque, repito, en la grabación luego, cuando la vamos a buscar para retroalimentarnos, esas voces detrás de batidores intervienen y no nos permiten entender bien lo que se está diciendo. Además de que no suena muy bien, como que no se ve muy, como muy profesional. Si uno quisiera enviarle esto a alguien para motivarlo para que entre a la universidad, por ejemplo, en octubre, como en mi caso, yo estoy captando hijos espirituales, tanto en el país como fuera del país, pero cuando le